Más de 3 millones de alumnos han optado por la asignatura de religión católica en el presente curso. Supone el 60% del total del alumnado y una disminución de casi 3 puntos respecto al curso anterior. Buenas noches. Entre las causas de este descenso, la implantación de la LOMLOE y el retraso de la aprobación de nuevas enseñanzas que generaron la incertidumbre en la comunidad educativa. Comenzamos. Es miércoles 3 de mayo y así estaba la estación de Toledo esta mañana. Nuevo retraso de más de una hora en el AVE de las 7:55 que ha vuelto a provocar el enfado de los usuarios que piden una reunión con Renfe y Adif. En la actualidad política les contaremos también cuándo y cómo pueden solicitar el voto por correo. En un día en el que el Partido Popular ha anunciado que Núñez Feijóo arropará a Paco Núñez en el primer día de campaña en Castilla-La Mancha. Más de 1.800.000 viajeros utilizan el autobús urbano en Toledo. En los próximos meses el ayuntamiento recibirá casi 1 millón de euros para mejorar el servicio y para la adquisición de autobuses eléctricos. Picasso y su estela es la exposición que han organizado la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz y el propio museo, coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte. Luego les invitamos a dar un paseo por ella. Comenzamos. El 60% de los alumnos han cursado la asignatura de religión católica en España, 3 puntos menos que el año pasado. La Archidiócesis de Toledo se sitúa 7 puntos por encima de la media nacional y casi 44.000 alumnos optaron por matricularse en la enseñanza religiosa escolar. En este curso 2022-2023 han optado por religión católica 3.119.268 alumnos, lo que supone el 57% del total sobre la estadística elaborada por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, que recoge cifras de 69 diócesis españolas. Según estos datos estadísticos, el porcentaje de alumnado en religión católica en este curso ha descendido en 2,8 puntos porcentuales respecto al curso anterior. En los centros públicos el descenso ha sido de 2,5 puntos y en los centros privados de 3,5 puntos, mientras que en los centros concertados el descenso ha sido apenas de 0,5 puntos. Los porcentajes de matriculación en la asignatura de religión no alcanzan el 50% en los centros públicos en ninguna de las etapas educativas, mientras que suben hasta el 89% en los centros concertados. En el caso de la educación infantil y primaria, este porcentaje supera por unas décimas el 90%. Con respecto a los centros privados se sitúa en torno al 72%, siendo educación secundaria obligatoria y bachillerato, donde baja la media en torno al 68%. Entre las razones que podrían explicar este descenso se encuentran la implantación de la LOMLOE en educación infantil y en los cursos impares de educación primaria y de secundaria obligatoria y bachillerato. Los retrasos en la aprobación de las nuevas enseñanzas por algunas administraciones educativas provocaron incertidumbre y desinformación al inicio del curso académico. Otra razón es que, aunque la LOMLOE ha mantenido las enseñanzas de religión, ha debilitado su presencia en el sistema educativo al recortar los efectos de su evaluación. Desde la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura se sigue reclamando un tratamiento digno y equiparable a las demás materias para la asignatura de religión, así como para su profesorado. Un año más, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura reitera su invitación a familias y alumnos a matricularse el próximo curso en la enseñanza religiosa escolar, como una oportunidad para ampliar sus puntos de vista, crecer en inteligencia de la fe y descubrir una mejor versión de la vida personal y social. Las cifras de alumnos matriculados en religión en nuestra archidiócesis están porcentualmente por encima de la media española. 43.938 alumnos, o lo que es lo mismo, un 64,05% del total del alumnado cursa esta asignatura en el presente curso escolar. El porcentaje también se sitúa por encima si hablamos de centros públicos, un 56% frente al 45% de media nacional. En cuanto a la distribución por enseñanzas, las cifras bajan notablemente en bachillerato, no llegando al 33% del total de alumnos matriculados.
En los centros concertados, de los 13.673 alumnos, 12.841, es decir, un 93%, están matriculados en religión, con porcentajes que superan en todos los casos el 90% en todas las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria y bachillerato. En el caso de los centros privados, el 100% de los alumnos, un total de 417, cursan la asignatura de enseñanza religiosa escolar durante el presente curso 2022-2023. Nuevo retraso en el AVE Madrid-Toledo. Los usuarios del tren de las 7:55 han tenido que esperar más de una hora en la estación. Un hecho que se repite desde hace varios meses también en la línea Madrid-Ciudad Real, mientras Renfe continúa sin dar explicaciones. Algo está pasando en Renfe y de momento las explicaciones no llegan ni son convincentes, pero la realidad es que cada mañana los cientos de toledanos que se desplazan a Madrid a trabajar no saben si llegarán a tiempo a su puesto. Esta mañana ha vuelto a ocurrir con el tren de las 7:55 que ha sufrido más de una hora de retraso hasta su llegada a la estación. Las protestas de los viajeros continúan y piden explicaciones, una petición a la que se suma también Primero Toledo. Y no me hablan de huelga, pero es verdad que algo raro está pasando porque es una gestión que depende de un conductor. Estamos hablando de, lamentablemente, una estación que solo tiene un sentido de viaje, Toledo-Madrid, Madrid-Toledo, y es muy raro que esté pasando esto. Hay que hablar, si es una cuestión de personal, pues tendremos que ponerlo sobre la mesa. Los usuarios tienen que saber la verdad, por lo menos, aunque sea para empatizar también con los trabajadores. Hace unos días, la alcaldesa de la capital regional aseguró que se pondría en contacto con los responsables de Renfe y que se ocuparía de ello. De momento, no hay novedades al respecto. Si fuera fútbol, diría, me habéis pillado en fuera de juego. Entonces, como no es eso, diré, no tengo en este momento información que pueda contestar a eso que me preguntan. Una situación que también se repite en el AVE de Ciudad Real. La Asociación de Usuarios reclama una segunda reunión con Renfe, Adif y la subdelegación del Gobierno para que les den las explicaciones oportunas. Entre los motivos que podrían estar detrás de estos retrasos, averías continuas en Atocha o que la compañía privada Irio haya comenzado a operar. Seguimos con la actualidad política. Alberto Núñez Feijóo estará en Castilla-La Mancha en el primer día de campaña electoral. El PP quiere volcarse en una comunidad en la que aspira a volver a presidir la Junta. Lo hizo primero en Puerto Llano y ha repetido en Albacete. Mariano Rajoy respalda la candidatura de Núñez en esta precampaña y augura buenos resultados para los populares en la región. El expresidente del Gobierno carga contra la aprobación de leyes como la del solo sí es sí, la de bienestar animal o la última ley de vivienda. Se vota al alcalde, se vota al presidente de la comunidad, pero también se opina sobre lo que pasa en nuestro país. El PP quiere volcarse en la región y así lo demuestra con la presencia constante de líderes nacionales. Y no será el único. Génova ha reunido hoy a los directores de campaña y ha confirmado que Feijóo estará en Toledo, respaldando a Paco Núñez en el inicio de la campaña electoral. Hoy, en una entrevista en COPE, el candidato a la presidencia de la Junta se ha mostrado optimista con los resultados en las urnas. Entendemos que hay un nuevo ciclo político en nuestro país y que lo que aportamos es no solo ilusión, sino estrategia y una forma de hacer política que busca hacer de cada reto una oportunidad y lanzar a Castilla-La Mancha hacia un lugar de vanguardia y de crecimiento, como ya sucede en Andalucía o como ya sucede en la Comunidad de Madrid. El PSOE ha llevado hoy su precampaña a los municipios conquenses de Ledaña, Iniesta y Mota del Cuervo y vuelven a alertar a los votantes de que solo habrá dos opciones el 28 de mayo, o el Partido Socialista o Núñez con Vox. Y mañana Vox organiza un acto público en Talavera de la Reina para presentar su candidatura municipal y autonómica. Será a las 8 de la tarde en el Teatro Victoria. Hay que recordar que el candidato a la alcaldía de Talavera, David Moreno, es también candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha. Estará acompañado por Ortega Lara, fundador de Vox, y por Manuel Mariscal, diputado nacional en el Congreso. Y si quieren votar por correo el próximo 28 de mayo, todavía pueden solicitarlo.
El último día para hacerlo será el jueves 18. Para ello pueden acudir a las oficinas de correos en su horario habitual y rellenar el impreso presentando previamente el DNI. También pueden solicitarlo a través de Internet si disponen del certificado digital. Una vez que sea aprobada la solicitud por la Oficina del Censo Electoral, Correos remitirá a nuestro domicilio la documentación electoral que podremos presentar hasta el 24 de mayo. Y atentos también porque ya se han sorteado las mesas electorales y si hemos resultado elegidos, la notificación nos llegará en los próximos días. El turismo continúa dejando muestras de recuperación. Las pernoctaciones extrahoteleras aumentaron un 15,7% en el mes de marzo, impulsadas por los no residentes. A las puertas de Semana Santa, Castilla-La Mancha registró más de 115.000 pernoctaciones en apartamentos turísticos, campings, albergues y turismo rural. Así se desprende de los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que reflejan también un incremento de precios en todas las modalidades, especialmente en los apartamentos turísticos, cuyo alquiler ha sido un 9,6% más caro que el año pasado. Canarias fue el destino preferido por los viajeros y británicos, alemanes y franceses fueron los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos. Los docentes de Castilla-La Mancha dedican al menos 2 horas a la semana a temas burocráticos, una cifra que ha aumentado con la implantación de la Ley CELA. Así se refleja en una encuesta que el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza ha realizado con casi 800 docentes de la región de todos los niveles. El sindicato ha elaborado un documento con 30 propuestas que trasladará a la Administración y recuerda que todo el tiempo que se utiliza para cumplimentar papeles se resta de la preparación de clases de calidad. Castilla-La Mancha recibirá 26 millones de euros del Ministerio de Agricultura para desarrollar diferentes programas en el sector primario. Forma parte del reparto de fondos de la conferencia sectorial, de la que el consejero de Agricultura ha afirmado sentirse muy satisfecho. Del total recibido, una partida de 18 millones de euros se destinará a las actuaciones de los grupos de desarrollo rural, al regadío y a las ayudas para la incorporación de jóvenes al campo. También permitirá financiar la promoción del vino de Castilla-La Mancha a terceros países. La Universidad de Castilla-La Mancha presenta un año más el catálogo de cursos de verano, que comenzarán en abril y se prolongarán hasta octubre. En esta 36ª edición, la oferta asciende hasta los 34 cursos, algunos de ellos en municipios de menos de 5.000 habitantes. En esta edición se incluyen novedades como los videojuegos en periodismo, la prevención de la conducta suicida. El precio se mantiene en los 40 euros y en la última edición la participación aumentó un 14%. El Ayuntamiento de Toledo recibirá casi 1 millón de euros del Ministerio de Transportes para adquirir autobuses eléctricos e implantar el pago con tarjeta. Un servicio público que el año pasado utilizaron 1.800.000 viajeros, superando así las cifras anteriores a la pandemia. Avances importantes para los usuarios del transporte público urbano. El Ayuntamiento de Toledo recibirá en las próximas semanas 2 subvenciones destinadas a mejorar el servicio. Por un lado, 600.000 euros para la adquisición de autobuses eléctricos. También otra de 267.300 euros para equiparlos con la tecnología necesaria que permita realizar el pago con tarjeta o con dispositivos móviles. Creo que son 2 avances importantes, junto con que en los próximos días, si no es posible esta semana la que viene, la Junta de Gobierno irá la propuesta definitiva de la adquisición de 10 autobuses eléctricos para renovar los 10 de gas que cumplen su vida útil. En total, la flota de autobuses urbanos de la ciudad asciende a 48 vehículos, 46 de ellos propulsados con gas natural y otros 2 que están a punto de finalizar su vida útil con gasoil. A estas 2 subvenciones hay que sumarle otra de más de 374.000 euros para sufragar el descuento del 30% del billete para los usuarios, que estará vigente hasta el 30 de junio. Todo ello supone un presupuesto en esta materia para este 2023 de 9 millones de euros, de los que el Ayuntamiento costea algo más de 5. En total, el coste de ese servicio está bastante por encima de los 20.000 euros diarios. Al Ayuntamiento le cuesta algo menos, pero bueno, porque sepamos cuando hablamos de transportes y de
poner más autobuses y más conductores y más de todo es más impuestos. Un servicio público que cada vez utilizan más ciudadanos y así lo demuestran las cifras de este primer trimestre de 2023. Más de 1,8 millones de usuarios, muy por encima de los datos alcanzados en el 2019, año previo a la pandemia. Más noticias. Toledo abrirá las piscinas el próximo 1 de junio e incluirá algunas de las medidas del Plan de Acción contra el Cambio Climático. Así lo ha asegurado esta mañana la alcaldesa y candidata socialista Milagros Tolón. Se ampliará el horario cuando haya ola de calor, se instalarán nuevas pérgolas para ampliar las zonas de sombra y se incluirán aparcamientos para bicicletas y patinetes. Más noticias. Enfrentamiento entre el Gobierno municipal y el PP por el servicio de limpieza y recogida de basuras. Los populares aseguran que a pesar de los anuncios y del nuevo contrato, las mejoras no llegan a la ciudad. El ayuntamiento asegura que los nuevos contenedores ya han comenzado a instalarse. El nuevo contrato se firmó en noviembre con casi una década de retraso y las novedades se anunciaron el 30 de marzo, 2 fechas que hoy ha recordado el PP al equipo de gobierno municipal. Denuncian que a pesar de la foto los ciudadanos no perciben aún ninguna mejora, salvo el cambio de uniformes en los empleados del servicio de recogida de basuras. Los populares recuerdan que los ciudadanos del casco siguen sin poder reciclar. Los contenedores siguen sucios y no se han abierto los locales de Martín Gamero y Alfonso XII como puntos limpios. Esperábamos, como digo, un nuevo contrato y que estuviese en funcionamiento, no solo la foto, hecha antes de que se convocase las elecciones, porque si no, la Junta Electoral no la iba a dejar. Ella quería la foto, independientemente de que funcionase el contrato o no. ¿Qué más le da? Si ha estado con el contrato caducado después de prórroga durante meses sin que pasara nada, le da exactamente igual. Críticas que no han gustado al equipo de gobierno, que no ha tardado en responder con estas fotos. Aseguran que el cambio de contenedores ya es una realidad que ha comenzado en el barrio de Santa María de Benquerencia y piden al PP que no lance bulos ni mentiras y pasee más por la ciudad. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Son palabras del Papa Francisco que sirven de lema para las jornadas de teología espiritual que se celebran a finales de junio. El CETE pone en marcha esta actividad que será punto de encuentro para reflexionar sobre la llamada universal a la santidad. En el año 1975, don Marcelo González Martín fundó las Semanas de Teología Espiritual, actividad perteneciente al Centro de Estudios de Teología Espiritual. Estas jornadas fueron congregando a personas de una altura intelectual, teológica, espiritual bastante importante y conservamos todavía en nuestra diócesis lo que se llamaba entonces las actas, ¿no? Es decir, todas las ponencias, incluso también las meditaciones, homilías. Cada año iba surgiendo un volumen nuevo donde quedaban todas las actas. En esta ocasión no serán varios días, sino 2 jornadas, 30 de junio y 1 de julio. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia, es el tema que se propone en estas jornadas que comenzarán con la ponencia de Fray Nelson Medina sobre la vida consagrada como testimonio de la llamada a la santidad. Ofrecer algo que las redes difícilmente dan, que es el poder interactuar personalmente con los ponentes, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos que el formato tenga también, sean charlitas de unos 45 minutos y luego quede un rato largo para poder hacer preguntas a los ponentes. Incluso uno de los actos es una mesa redonda, ¿no? Donde también queríamos eso, que el público interactúe con los ponentes, ¿no? Pretenden ofrecer un estímulo a todos los miembros del pueblo de Dios que deseen profundizar y responder a la llamada universal y común a todas las vocaciones. Es por ello que los responsables del proyecto Amor Conyugal también participarán en estas jornadas sobre la vocación laical como una llamada a la santidad en medio del mundo. Una mesa redonda sobre la complementariedad de las diversas vocaciones es otro de los momentos más importantes de este encuentro. La teología espiritual, si tiene algo que aportar a la Iglesia, que es mucho, lo principal es iluminar al pueblo de Dios el camino para la santidad. Entonces pensábamos que había que empezar por lo más esencial,
Por otra parte, algún documento del Papa reciente, alguna invitación a tocar un tema, también coincidía, ¿no?, la exhortación del Papa Gaudete et Exsultate. El programa se completa con una visita cultural por nuestra ciudad sobre testimonios de santidad en Toledo. Las inscripciones ya están abiertas y toda la información la pueden conseguir en la página web del Centro de Estudios de Teología Espiritual. La precariedad ya cronificada, las presiones políticas y la politización de los medios son algunos de los retos a los que hoy se enfrentan los periodistas en nuestro país. Además, España cae 4 puestos en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa pedimos opinión a varios periodistas de la ciudad. Hoy, 3 de mayo, celebramos el Día de la Libertad de Prensa, un derecho fundamental de los periodistas que les permite ejercer libremente su profesión, lo que implica que debe haber una ausencia total de interferencia por parte del Estado o cualquier tipo de censura. Pero ¿este principio, recogido en la Constitución española, se respeta realmente? Hay algunos periodistas que son muy optimistas al respecto. El periodismo que ejerzo personalmente en Toledo sí que considero que la tengo. También existen presiones que intentan menoscabar un poco esa libertad, pero en general sí, creo que sí. Soy optimista en este sentido, sí. Es verdad que es muy diferente ejercer esta profesión en un ámbito nacional que en un medio local o regional, pero desgraciadamente siempre hay presiones de algún tipo. Evidentemente en España sí que existe libertad de prensa como tal, pero es verdad que los periodistas, sobre todo en estos tiempos, estamos muy influenciados por otro tipo de presiones políticas, presiones económicas, y a veces suele ser un poco difícil hacer nuestro trabajo. Son malas caras, ¿no? Nos podemos encontrar con que un día sacamos una información que no gusta a quien se vea señalado en el papel o en la televisión y bueno, pues te puedan levantar el teléfono y decir esto no es así. Bueno, si tú tienes todo documentado y de que es así y de que has hecho bien tu trabajo, pues en teoría eres libre, ¿no? Otra cosa es cuando pasan un límite en el que tienes que cortar esa información, que yo creo que a mí no me ha pasado. Pensar que España es un país en el que existe realmente la libertad de prensa es algo normal, pero no muy acertado. En los últimos años, nuestro país ha caído 4 puestos en la clasificación mundial elaborada por Reporteros Sin Fronteras. Del puesto 32 bajamos al 36. Son muchos los motivos. Los periodistas, en la mayoría de las ocasiones, somos víctimas de la precariedad laboral, de presiones de lobbies políticos o de grupos de comunicación. Nosotros no somos más que piezas de un tablero de ajedrez en el que nos mueven, pues sobre todo la gente que dirige. Y yo creo que sería hora de empezar a reflexionar, de hacer una reflexión en conjunto toda la sociedad hacia dónde queremos llevar la libertad de prensa y el periodismo. Una situación que nos afecta directamente, sobre todo a la hora de menoscabar la credibilidad de las informaciones que elaboramos y de la opinión poco acertada que la sociedad tiene de los periodistas. Creo que es el momento de reivindicar una prensa libre, porque sin periodismo no hay democracia. Y si ahora mismo no somos capaces de discernir un poco entre lo que es prensa, propaganda y expresión, libertad de expresión, pues lo llevamos un poco crudo. Habría que luchar por volver a rescatar la libertad que nos enseñaron a todos los periodistas en las facultades y volver a ejercer un tipo de periodismo libre, que cada vez es más difícil. Todo ello, sumado a la impunidad y anonimato de las redes sociales, hace que los periodistas sufran en muchas ocasiones hostilidad e incluso acoso. Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es un buen momento para darse cuenta de lo necesaria e importante que es esta profesión para informar y denunciar abusos y situaciones difíciles que sufren los ciudadanos. Marcó un antes y un después en el arte mundial y su influencia llegó incluso a ceramistas como Pedro Mercedes o Mauricio Sanguino. Con motivo del 50 aniversario de su muerte, la Asociación de Amigos del Santa Cruz y el propio museo han organizado la exposición Picasso y su estela. Por la calidad de sus obras, por su prolífica producción con más de 43.000 piezas en varias fases y estilos, para muchos, el artista más grande del siglo XX. La huella de Pablo Ruiz Picasso es tan grande que se puede rastrear también aquí, en Toledo. Él era muy prolífico, vivió muchos años prácticamente
estuvo trabajando de continuo, entonces obras tiene a manta, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí hay, pues desde su primera época, de última época, tenemos el libro este del entierro del conde de Orgaz. La Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz y el propio museo han organizado la muestra Picasso y su estela para seguir la pista al genial artista con motivo del 50 aniversario de su muerte. Él era alumno de la Academia de San Fernando en Madrid y entonces el profesor, que creo que era Carbonero, los trajo a Toledo y fueron a ver el entierro del conde de Orgaz y les hizo dibujarlo. Y bueno, y él dibujó a su manera, porque en la parte de abajo a los personajes les cambió la cara y puso a compañeros de clase y tal. Después volvería a Toledo en 2 ocasiones más. Es momento de mostrar el legado y las influencias que dejó el pintor en la manera de entender el arte en el siglo XX. Una treintena de obras aquí lo demuestran: litografías, dibujos, libros y hasta cerámica. En Cuenca, el gran ceramista Pedro Mercedes hace colecciones de cerámica muy inspirada en los dibujos de Picasso. Y en Toledo también hay un ceramista, Mauricio Sanguino, en el año 50, más o menos en 50 al 55, empieza a dar un poquito la vuelta y darle un toque de modernidad a la cerámica de la zona. Porque es indudable la gran influencia picassiana desde los años 50. Le di un poquito la vuelta, es que había que cambiarlo todo, porque aquí la posguerra es muy larga, dura muchísimo. Pero ya a partir de los años 60 empieza a haber más oxígeno. Que se traducirá en un estallido de color y formas geométricas tan necesarias, tan picassianas. Acérquense al Museo de Santa Cruz hasta el 21 de mayo. Encontrarán además curiosidades como esta: un cuadro anónimo junto a una fotografía de la acuarela Hombre de la manta que hizo Picasso. Comprobarán el parecido. Posiblemente sea el padre del artista y debió de pintarlo alguien muy cercano a él. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Al hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. Jornada veraniega con termómetros al alza en toda España. Si se quejaban del calor de los últimos días, hoy ha hecho incluso más y hemos alcanzado los 34 grados a la hora de la comida en la capital, aunque la brisa y la presencia de algunas nubes han hecho más llevaderas las altas temperaturas. Y con esta situación es fácil encontrar a quien prefiere la manga corta, pero también a quien no se quita la chaqueta. Mañana se producirá un descenso notable de las temperaturas máximas en la región. Estarán 5 grados por debajo respecto a hoy. Los cielos seguirán igual de despejados. También en Toledo, más allá de algunas nubes medias y altas, lo más llamativo serán los 27 grados de máxima, mucho menos calor que hoy. No cambiará la mínima, que será de 15. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Diocesano de Televisión. Hasta ese momento, feliz noche.